Mi nombre es Margarita Manterola y hoy estoy acá para contarles sobre los fundamentos de SRE, que viene de Site Reliability Engineering, y en particular cómo podemos aplicar estos principios para aplicaciones que corren en la nube. Pero antes de meternos en lo técnico, les cuento un poquito sobre mí. Les hablo desde Alemania, donde ya se nos viene el invierno, que es cuando más extraño Argentina. Espero que para el año que viene las cosas estén mejor y pueda participar de Nerdearla en persona. Trabajo en Kinfolk, una empresa que se dedica principalmente a Linux y Kubernetes, y en particular estoy en el equipo de Flatcar Container Linux, que es un sistema operativo Linux optimizado para containers. Antes de trabajar en Kinfolk, trabajé para Google por casi 8 años como Site Reliability Engineer, en el equipo que hacía el sistema operativo Linux interno usado por los ingenieros de Google. Como se darán cuenta, hay mucho Linux en mi historia, pero esta charla no es de Linux, sino de SRE, así que vamos con eso. SRE significa Site Reliability Engineering. Es un rol que inventó Google más o menos en el 2005 y durante unos cuantos años fue exclusivamente de uso interno de Google, hasta que eventualmente Google decidió publicar un libro detallando las ideas y prácticas que habían sido desarrolladas por los SREs a lo largo de los años. A partir de ahí, otras empresas empezaron a adoptar algunas de estas ideas y se fue popularizando el término. Pero saber qué significa no quiere decir saber cómo usarlo. En esta charla voy a tratar de destilar los fundamentos de SRE y enfocarme en cómo podemos aplicarlos al trabajo que hacemos en empresas que no tienen el tamaño y los recursos de gigantes como Google o Facebook. Empecemos con lo más básico, reliability, que es lo central del rol. ¿Qué significa? La traducción más aceptada es confiabilidad. Y confiabilidad lo que significa es que nuestros sistemas, aplicaciones o productos tienen que funcionar bien de manera consistente para que podamos confiar en que van a hacer lo que queremos y no otra cosa. Bien, está claro que la confiabilidad es algo que está bueno en general, tanto si se trata de los frenos de un auto, una red eléctrica, un puente colgante. Queremos poder confiar en que cada uno se va a comportar consistentemente bien. Ahora, ¿qué pasa cuando lo que queremos que sea confiable es una aplicación de software? Pasa que el software está lleno de bugs. Es duro, pero es una realidad prácticamente inherente al software que siempre va a tener bugs. Y si el software es una aplicación que corre en la nube, que interactúa con varios servicios, se actualiza más o menos seguido, no hay chance de que podamos eliminar todos los bugs. Lo que tenemos que hacer es desarrollar técnicas que nos permitan tener la mayor confiabilidad posible dadas esas condiciones. Veamos entonces qué significa confiabilidad en el contexto de aplicaciones en la nube. La primera medida de si nuestra aplicación está funcionando bien es si el servicio está disponible cuando los usuarios tratan de accederlo. Si la mitad de las veces que alguien trata de acceder a nuestro sitio se encuentra que está caído, vamos a perder la confianza de quienes lo usan y se van a pasar a otro servicio que sea más confiable. Bueno, y eso es el primer paso, el más básico. Obviamente nos interesa también saber si las respuestas son rápidas, si son correctas, si es lo que estamos esperando. Si nuestro sitio está buenísimo, pero es súper lento, los usuarios se van a ir a otro lado. Y lo mismo, si nuestro sitio es súper rápido, pero devuelve cualquier cosa, y vamos a dejar de tener usuarios. Por supuesto, no termina ahí, la confiabilidad también incluye la seguridad de los datos que maneja la aplicación. Que los datos de los usuarios no puedan ser accedidos por quien no debe accederlos y que estén disponibles cuando los usuarios tratan de accederlos. Manejar mal los datos de los usuarios nos hará perder la confianza muy rápido. En definitiva, la conclusión es siempre la misma. Si nuestra aplicación no es confiable, nuestros usuarios buscarán otra aplicación que sea mejor. Y sin usuarios, nuestra aplicación dejará de ser relevante. Todo esto suena recontra obvio, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? El problema surge por el conflicto de intereses entre desarrolladores y operadores, que es otra palabra para decir sysadmins. Como programadora, una de las cosas que más me gusta es escribir un programa y que haga lo que yo quiero. Y después ver ese algo funcionando. Ver tu código andando da mucha satisfacción. Si alguna vez programaste, seguramente lo hayas experimentado. Pensar qué es lo que quieres hacer que tu programa haga, escribir el código y luego ver esa idea hecha realidad, está buenísimo. Y porque está tan bueno es que cuando estamos en modo programadores queremos escribir la mayor cantidad de nuevas funcionalidades para nuestros programas y no tener que preocuparnos por cosas aburridas como la confiabilidad. Por el otro lado, cuando nos toca encargarnos de mantener el sistema funcionando,
haciendo operación o administración de sistemas, lo que queremos es que las aplicaciones funcionen siempre bien, que no se caigan nunca, no tengan ningún error. No queremos tener problemas, incidentes, ni ningún otro tipo de dolor de cabeza. Cuantos menos cambios en la versión nueva, mejor, porque ya sabemos que cuando se hace un cambio es cuando se rompen las cosas. Y ahí está el conflicto de intereses. Los desarrolladores quieren lanzar nuevas versiones con más y más funcionalidades tan rápido como sea posible, mientras que los administradores quieren que los sistemas cambien lo menos posible. Y esto pueden ser equipos de gente distinta o puede ser una sola persona, a veces en un rol y a veces en el otro. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos que encontrar un equilibrio entre sacar nuevas versiones y mantener nuestras aplicaciones andando. Para poder hacer esto, lo primero que vamos a necesitar es datos sobre cómo se está comportando nuestra aplicación que nos permitan decidir si invertir más tiempo en agregar nuevas funciones al servicio o hacer que nuestra aplicación sea más confiable. Y ahí viene el monitoreo. Hoy en día, cuando uno dice monitoreo, en particular en el contexto de la nube, la mayor parte de la gente piensa en Prometheus. Y está bien, Prometheus es una solución válida en un montón de casos, pero no es la única solución. Es posible utilizar un sistema de monitoreo ya provisto por el proveedor cloud, usar Google Analytics o incluso el viejo y conocido Nagios. Se puede configurar una solución de monitoreo propia o usar una provista as a service. La decisión va a depender de los recursos y el tiempo disponibles para implementar la solución. Lo importante no es qué herramienta específica estás usando, sino que estés obteniendo la información que es relevante para tu aplicación. Puedes tener un Prometheus súper tuneado con unos dashboards de Grafana lindísimos, pero si las métricas que estás juntando no son métricas relevantes al servicio que estás dando, no sirve para nada. ¿Cuáles son las métricas relevantes? Va a depender de tu aplicación, obviamente. Lo que queremos medir es que la aplicación se comporte bien y para eso hay que pensar en qué es lo que la aplicación hace, cómo se utiliza y demás. Por ejemplo, para la mayoría de las aplicaciones web, nos va a interesar minimizar la cantidad de errores 500 que llegan a los usuarios, sí, pero esto es algo muy básico. Es probable que haya otros parámetros específicos de tu aplicación que sean más importantes. Por ejemplo, puede que te interese cuántos nuevos suscriptores hubo en las últimas 24 horas, o cuánto tiempo estuvieron activas las personas en tu sitio, o si tu sitio se trata de crear memes, cuántos memes fueron creados en la última hora. Además, tenemos que medir qué pasa desde afuera cuando alguien se conecta al sitio desde fuera de la red. ¿Ve el contenido correcto? ¿Cuánto tarda en cargar la página? ¿La respuesta es consistente? Si tenemos una aplicación global, hay que chequear esto desde distintos puntos del planeta. ¿Funciona igual desde Argentina que desde Alemania? Este componente que nos ayuda a medir el comportamiento desde fuera se lo llama prober. Se usa para medir cómo funciona el servicio en caja negra, o sea, sin mirar por dentro, sino mirando solamente los resultados. Como tantas otras cosas hoy en día, ese tipo de monitoreo lo podemos levantar nosotros o podemos contratárselo a una empresa que se encargue de hacerlo y nos dé los resultados. Bien, digamos que tenemos resuelto el problema de monitoreo, tenemos todas las métricas necesarias y tenemos unos gráficos re lindos. ¿Qué hacemos con toda esa información? ¿Vamos a pasarnos todo el día mirando los gráficos a ver si en algún momento se cae? Obvio que no. Junto con nuestro sistema de monitoreo necesitamos un sistema de alertas que nos avise cuando algo sale mal. Las alertas pueden ser mails, mensajes de Slack, llamadas por teléfono, un page enviado por algunas aplicaciones de pager que existen, lo que sea. Como todo, la implementación a elegir va a depender de otros factores y no es lo más importante. Lo importante es generar alertas para las situaciones que requieren intervención de una persona y no generar alertas para errores que se solucionan solos o no son realmente errores. Cuando estamos configurando alertas, tanto los falsos positivos como los falsos negativos son problemáticos. Con falsos positivos nos referimos a que el sistema genera una alerta para una situación en la que no hay nada para hacer. Si el error que generó la alerta se soluciona solo, no es útil alertar. Este tipo de alertas llevan a que nos acostumbremos a que las alertas no sirven para nada y cuando llega una que realmente sirve para algo, la ignoremos. Así que si tenemos una alerta que salta seguido y después no hay nada para hacer, es importante que la corrijamos o incluso la desactivemos para evitar generar este acostumbramiento. Los falsos negativos son las situaciones en las cuales debería haber habido una alerta, pero no la hubo. En otras palabras, esto es un incidente que afectó a nuestros usuarios y o no nos llegó la alerta o llegó demasiado tarde.
Si tuvimos un incidente y no generó una alerta, es importante configurar el sistema para que la próxima vez que suceda lo mismo, sí se mande la alerta y podamos solucionar el problema lo más rápido posible. Bien, ya hablamos de monitoreo y alertas, que son dos cosas fundamentales, pero habíamos dicho que el problema central de la confiabilidad es el conflicto de intereses entre sacar nuevas versiones y mantener los sistemas estables. ¿Cómo hacemos para solucionar este conflicto? Para saber dónde tenemos que gastar nuestro tiempo, nuestros recursos, necesitamos saber cómo se está comportando nuestra aplicación con respecto a nuestros objetivos. Y para eso, primero tenemos que establecer los objetivos que se puedan medir con números. Y acá es donde entran en juego los Service Level Objectives o SLOs. Los SLOs son métricas de cómo se tiene que comportar nuestro servicio. Por ejemplo, podríamos decir que nuestra aplicación tiene que estar andando el 99% del tiempo. O que queremos que la latencia de una compra realizada en nuestro sitio sea menor a 1 segundo. O que queremos que menos del 1% devuelvan error 500. Para establecer estos valores vamos a tener que ponernos en los zapatos de quienes usan nuestro sitio, pensar qué expectativas tienen con respecto al comportamiento de la aplicación y luego capturar esas expectativas en números. Seleccionar los SLOs correctos tiene bastante de prueba y error. Si apuntamos demasiado alto, nos va a pasar que nuestro servicio esté constantemente fuera de SLO y al final lo vamos a terminar ignorando, deja de servir como métrica. Por otro lado, si apuntamos muy bajo, lo vamos a cumplir muy fácil y no nos va a ayudar a priorizar el trabajo. El punto que queremos alcanzar es tener objetivos suficientemente altos como para que nos ayuden a tener buena confiabilidad, pero que todavía sean alcanzables. Si queremos que nuestro servicio esté andando el 99% del tiempo, ¿qué significa en la práctica? Depende de la ventana de tiempo que estemos mirando. A lo largo de un año, significa que nuestra página puede estar caída 3,65 días o 7,2 horas al mes o 14,4 minutos al día. En general, nuestras aplicaciones no se rompen un poquito cada día, sino que se caen cuando algo específico pasa. Puede que sea que sacamos una versión con muchos bugs o que nuestro sitio de golpe tuvo mucho más tráfico. Bien, si lo miramos por mes, entonces dijimos que un 1% de no disponibilidad son 7,2 horas que puede estar caído el sitio. Para cumplir este objetivo podemos no tener ningún incidente, obvio, tener un incidente de como máximo 7 horas, tener 2 incidentes de más o menos 3 horas cada uno, o así. Dependiendo de qué se trate la aplicación, puede que esto que estoy diciéndoles suene como muy bueno o muy malo. Por ejemplo, si se trata de un servicio que es usado por una aplicación de celulares, pero la app en sí sigue funcionando cuando el servicio está caído, esta disponibilidad de 99% suena bastante bien. Mientras que si se trata de un home banking y alguno de los incidentes sucede durante el horario bancario, nuestros usuarios van a estar quejándose en Twitter en cuestión de minutos, no horas. En definitiva, no hay un SLO correcto o incorrecto con respecto a la disponibilidad del servicio. Depende de para qué se usa el servicio, cómo interactúan los usuarios con él y qué expectativas tienen. Tenemos que buscar un número que capture estas expectativas de los usuarios. Si sos perfeccionista como yo, puede que estés pensando que lo que hay que hacer es apuntar al 100% de disponibilidad. Hay que encontrar todos los bugs hasta que sea imposible que el sistema se caiga y tener una infraestructura que si se cae el sistema, los usuarios no se enteren. Pero esto es muy caro, tanto en costo de plata como de tiempo, porque hace falta tener un montón de servidores que no están siendo usados para nada y pasar mucho tiempo para que no se nos escape ningún bug. Y aun cuando hagamos todo eso, siempre puede pasar que no se nos escape algún bug. Así que, a menos que estemos trabajando con dispositivos médicos, de aviación o algo por el estilo, apuntar a 100% de confiabilidad es poner palos en la rueda sin que nos ayude a priorizar. Lo que queremos es buscar un objetivo alto pero alcanzable. Bien, supongamos que ya pusimos este número. Ahora, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo nos ayuda con las prioridades? Ahí viene un nuevo concepto que es el de la cuota de error. Una cosa que ya dije varias veces es que la mayor parte de los incidentes pasan cuando algo cambia. Cada vez que sacamos una nueva versión de una aplicación o agregamos una funcionalidad a nuestro sitio, hay un riesgo de que algo no haya sido bien probado y se rompa al ponerlo en producción. Esto es un hecho de la vida cuando trabajas en sistemas. Para lidiar con este riesgo, lo que podemos hacer es establecer una cuota de errores. Dijimos que un 99% de disponibilidad nos da 7,2 horas por mes en que nuestro servicio puede estar caído. Y todavía estamos cumpliendo con el objetivo. Con nuestra infraestructura de monitoreo podemos ver cuántas horas por mes nuestro servicio estuvo ya disponible o no. Y mientras el número de horas no disponible permanezca debajo de 7,2,
estamos cumpliendo con nuestro objetivo y podemos seguir sacando cambios cada día, cada semana o con el ciclo de versiones que tengamos. Si para mediados de mes vemos que ya no gastamos toda la cuota de errores, ahí es cuando tenemos que dejar de sacar cambios y en vez de eso investigar qué está pasando. Invertir tiempo en mitigar riesgos en lugar de agregar funcionalidades. Si bien no podemos hacer que sea imposible que el servicio se caiga, hay algunas cosas que podemos hacer para minimizar las chances de que las nuevas versiones causen una caída. Vamos a ver algunas. La primera es mejorar nuestra infraestructura de pruebas. El primer paso, el más obvio, es tener una buena cobertura de pruebas, tanto unitarias como de integración. El siguiente paso es correr estas pruebas cada vez que hay un cambio, que es lo que conocemos como integración continua. Algo importante es qué hacemos con los resultados de estas pruebas. Si tenemos una prueba que es flaky, que quiere decir que a veces da verde y a veces da rojo, y no sabemos por qué, lo que va a terminar pasando es que vamos a terminar ignorando las pruebas. No solo esa que es flaky, sino todas. Porque si vemos que dio rojo, decimos, ah, sí, seguro que era esa prueba que no sabemos por qué falla y la vamos a ignorar. Si tenemos una prueba que no anda, ¿para qué la tenemos? No sirve para nada. O la arreglamos o la sacamos. Pero tenerla en nuestro conjunto de pruebas lo único que hace es generar ruido y malas prácticas. Por supuesto, no alcanza con tener una buena cobertura de las pruebas típicas. Además, vamos a querer pruebas de carga, de ingreso de datos y más. Hoy en día las aplicaciones son muy complejas, interactúan con un montón de otros servicios, así que aun si tenemos buenas pruebas de integración, es probable que haya algunas interacciones con esos otros servicios que se rompan y que no las podamos detectar en nuestras pruebas. Pero más de una vez nos han dicho que no hay que probar en producción. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para incrementar la confiabilidad de nuestro servicio cuando los problemas no los podemos encontrar con las pruebas? Un concepto que nos sirve en este caso es el de canarios. La estrategia de usar canarios significa que estamos probando en producción, pero con una pequeña cantidad de instancias. El origen del nombre viene de cuando los mineros en las minas de carbón usaban canarios para detectar la falta de oxígeno. Si el canario dejaba de cantar, significaba que había poco oxígeno y había que salir de la mina cuanto antes. Hoy en día, lo que hacemos es designar algunos servidores como nuestros canarios. A esos les instalamos la nueva versión de la aplicación antes que el resto. Si se comporta bien, perfecto. Aplicamos la versión nueva a todos los servidores. Si en cambio la aplicación se muere, da errores, podemos volver nuestros servidores canarios a la versión anterior mientras investigamos el problema. Y como solo una pequeña porción de las instancias tuvo la nueva versión, solo una pequeña cantidad de los usuarios llegó a ver el problema, que significa que solo nos consumimos una parte proporcional de nuestra cuota de errores. Esta estrategia de canarios nos permite desarrollar confianza en que la nueva versión funciona correctamente sin tener que exponer a todos nuestros usuarios al riesgo de que los cambios traigan aparejados problemas. ¿Cómo se distribuyen los canarios? Depende de varios factores, como cuántas instancias tenemos activas o cuánto riesgo estamos dispuestos a tolerar. Por ejemplo, en una aplicación chica con 5 instancias, podríamos actualizar una un día y al día siguiente las otras 4. En una aplicación más grande, con un objetivo de SLO más alto, podríamos actualizar un 5% el lunes, subir a 10% el martes, 25% el miércoles y recién el jueves actualizar todas las demás instancias. ¿Y cómo vamos a hacer esos cambios? ¿Manualmente? Y lo mejor sería que no. Como regla general, para lograr mayor confiabilidad hay que evitar hacer cosas manuales. La gran mayoría de los incidentes suceden por un error humano. Por eso, para evitar que sucedan estos incidentes, tenemos que automatizar al máximo. Empezando por los procesos que mencionamos hasta ahora, de integración continua, actualizaciones automáticas, configuración de los canarios, instalación de las nuevas versiones y demás. Idealmente incluso detectar automáticamente que una versión salió con problemas y volver atrás a la versión anterior. Y lo mismo con el cuidado de los datos. Cuanto más automático, mejor. Si tenemos una persona a cargo de backupear manualmente, se va a olvidar, lo va a hacer mal, va a guardar los datos que no son o en el lugar que no van. Bien, y ya sabemos que hay que recontra automatizar todo, pero si automatizamos todo, ¿vamos a dejar de tener incidentes? No, obvio que no. Los incidentes van a suceder y es importante estar preparados. ¿Cómo nos preparamos para los incidentes? El paso 0 es aceptar que van a suceder. No importa cuánto queramos que no suceda, van a suceder. Algo que nos puede ayudar es tener un instructivo paso a paso bien claro. Esto se llama playbook en inglés. Y es un detalle de qué es lo que hay que hacer cuando pasa una u otra cosa. Obviamente esto no lo vamos a poder tener el primer día porque no vamos a saber cuáles son los errores más comunes ni cómo solucionarlos.
pero a medida que vamos mejorando nuestro sistema de monitoreo y alertas, podemos ir construyendo estos instructivos. Otro principio importante es el de volver atrás primero y arreglar después. Es súper tentador ver un problema y decir, ah, ya sé cuál es el problema, hago este cambio acá y se arregla, pero hay que resistir la tentación. Por ejemplo, digamos que hay un problema en mi sitio que está haciendo que los usuarios no puedan ingresar. Yo vi el error que se estaba generando y es bastante claro que el problema está en una condición de borde y que simplemente hay que sumarle 1 a una variable y ya está. Es un cambio de una línea súper simple. Los usuarios no están pudiendo ingresar, no hay tiempo para probarlo. Hago el cambio en el código, lo paso a producción directo y resulta que haciendo eso no me di cuenta que esa misma variable se usaba en otra parte del código y ahora se cayó todo el sistema. Esto nos ha pasado a todos los que trabajamos en software. La tentación de hacer el arreglo obvio y ponerlo en producción sin probarlo es muy fuerte, pero hay que saber resistirla. Primero, volver atrás a la versión que sabemos que andaba. Y después, arreglar el problema y probarlo como corresponde, con calma. Y esto incluye también agregar una prueba automática. Por último, es una buena idea tener un proceso para manejar incidentes grandes. Y con incidentes grandes me refiero a los casos en los que se cayó todo y está todo prendido fuego y tenés una presión tremenda de que hay que arreglarlo ya. En esos casos hay que reservar el uso del cerebro para lo importante, que es solucionar el problema, y no para cosas como decidir a quién avisarle, qué decirle, quién se encarga de hablar con los clientes. Esas decisiones que parecen simples cuando está todo bien, son súper difíciles en el medio del caos. Por eso conviene que estén tomadas por adelantado. Y una vez que pasó el incidente, escribí el documento de por qué pasó. Estos documentos, llamados postmortems o también root cause analysis, detallan todo lo que pasó que llevó a que suceda el incidente. Cuáles fueron los síntomas observados, qué acciones fueron tomadas para mitigar el problema durante el incidente y cómo se terminó resolviendo la falla. Estas autopsias no las escribimos para encontrar quién fue el culpable. Las escribimos para aprender de nuestros errores y asegurarnos de que el problema no vuelva a pasar. Aun si el incidente se debió a que una persona cometió un error, esto es normal y no hay que culpar al humano que se equivocó, sino al sistema que no le impidió a ese humano cometer el error. El sistema es el que tiene la culpa. Escribimos el postmortem para encontrar qué tenemos que cambiar en el sistema para que esta misma falla no suceda en el futuro. Típicamente, al final del postmortem vamos a escribir una lista de tareas que hay que llevar a cabo para evitar que este error se vuelva a dar. Es importante que esas tareas tengan a alguien responsable de que se cumplan. No hay nada más vergonzoso que un incidente que se repite porque las acciones que dijimos que íbamos a tomar en el postmortem no fueron llevadas a cabo. Bien, y con eso dimos una recorrida súper veloz sobre los fundamentos de SRE. Y si es la primera vez que escuchás hablar de SRE, es probable que te haya resultado un poco mucho y no sepas por dónde empezar. Así que vamos a cerrar con un mini resumen que sirve también como un machete para empezar a hacer tu aplicación más confiable. El primer paso es tener datos sobre cómo se comporta el sistema. Configurar un sistema de monitoreo, ver qué datos tenemos e iterar hasta que las métricas recolectadas sean las relevantes para nuestra aplicación. Ahí podemos empezar a establecer objetivos o SLOs sobre cómo queremos que se comporte, que tienen que ser altos pero alcanzables. No están escritos en piedra, los vamos a ir ajustando con el tiempo. El siguiente paso es configurar alertas que nos avisen cuando el sistema no está funcionando bien. Al principio, la configuración de las alertas va a requerir muchas iteraciones para que se levanten lo necesario y no de más. Una alerta que no se puede atender es ruido y hay que deshabilitarla. Un incidente que no lanzó una alerta indica que hay una condición que no fue tenida en cuenta y hay que agregarla. Con todo esto, podés empezar a usar el concepto de cuota de errores para decidir cuánto tiempo y esfuerzo gastar en nuevas funcionalidades de la aplicación y cuánto en mejorar la infraestructura de pruebas y la automatización de procesos. Si todo está andando bárbaro, podés sacar nuevas versiones todas las semanas y disfrutar de lo copada que está tu app. Pero si estás teniendo incidente tras incidente, apagando incendios más tiempo que escribiendo código, es hora de invertir tiempo en mejorar la infraestructura y hacer que el sistema sea más confiable. Y por último, acordate que no importa cuánto tiempo y esfuerzo pongas en confiabilidad, los incidentes van a suceder. Así que no dejes de tener un plan de qué vas a hacer cuando sucedan. Tené un documento de cómo hacer para levantar el sistema lo más rápido posible de una forma fácil y pase lo que pase, acordarte que incidentes, problemas y errores son lo que nos permite aprender. No te olvides de aprender de tus errores. Bueno, esta fue mi presentación sobre los fundamentos de SRE. Espero que les haya gustado y ahora vamos con unas preguntas en vivo.